En primer lugar, vamos a tener la exposición de César Di Candia. Bueno, César es un periodista de larguísima trayectoria. Trabajaba en el semanario Marcha hasta febrero del año 73 y allí decidió hacer una interrupción en su actividad periodística justamente por las condiciones de trabajo que padecían en ese momento. Y luego, al retorno de la democracia, trabajó en el semanario Búsqueda, en la revista El Dedo, hoy recién se lo recordaba como columnista y como redactor de la revista El Dedo, y en el semanario Búsqueda su famosa entrevista de los jueves, que también provocaron, por cierto, 2x3, muchísima repercusión. Sin más, le dejo a César y le agradezco que nos acompañe. Buenas noches a todos. Yo pienso que antes de entrar al tema de la represión que hubo contra la prensa en la época de la dictadura y en la época de la predictadura, tendríamos que ponernos de acuerdo, o tendríamos que conocer o recordar, porque ustedes son mucho más jóvenes que nosotros, recordar lo que era aquella época, lo que fue aquellos 18, 20 años que siguieron a la guerra de Corea, justamente. Porque la guerra de Corea transformó al Uruguay, haciéndolo de un país muy dependiente y muy pobre, en un país que se había enriquecido a costa de la venta de carne a la gente que peleaba en Corea. Ese gobierno, que tuvo mucho dinero en sus manos, yo creo que no lo supo aprovechar y lo gastó más en políticas de amiguismo y de clientelismo político que en verdadera obra para el país. Yo creo que la corrupción en el Uruguay empieza paradojalmente con un auge económico, al punto tal que la Constitución del 51 dispone que los cargos públicos fueran repartidos 3 y 2, 3 para el partido ganador, 2 para el partido perdedor. Lo mismo se hacía antes, es decir, el clientelismo se hacía sin ningún secreto y sin ninguna forma de disimulo, pero esta vez la desvergüenza llevó a tal extremo que ese reparto de cargos se estableció en la Constitución. Habría que aclarar que después fue derogado con otra Constitución, pero que existió durante 10 o 12 años existió. El primer foco de corrupción que yo recuerdo, por lo menos, fue en el año, tengo que recurrir al papelito porque no me acuerdo bien la fecha, el 11 de enero del 55. El 11 de enero del 55, no el Parlamento, sino la comisión permanente que hace las funciones del Parlamento durante el verano, porque los parlamentarios tienen 3 meses de licencia paga, lo cual también es un principio de corrupción, pero que está establecido desde hace muchos años y no se sacará nunca más. Los legisladores descansan porque están muy fatigados. Del 15 de diciembre al 15 de marzo no hacen nada. Entonces trabaja una comisión permanente, es un decir, integrada por todos los partidos políticos. Esa comisión permanente, el día 11 de enero del 55, dictó una ley por la cual todos los legisladores tenían derecho a comprarse
2 autos libres de impuestos por cada legislatura. Las legislaturas duraban 4 años, no 5 como ahora. De modo que un legislador se compraba un coche libre de derechos, lo usaba 2 años, lo vendía, ya con derechos, por supuesto, lo vendía más caro de lo que lo compraba. Lo cambiaba por otro, y si tenía la suerte de estar 8 años en la legislatura, podría tener 4 coches libres de impuestos, y además hacerse una pequeña ganancia cuando los vendía. Eso que fue llamada la ley de autos baratos causó una conmoción muy grande y un disgusto muy grande entre la gente, porque además, y es justo que se reconozca, no hubo partidos políticos que dijeran no, a nosotros no, nosotros somos puros y nosotros no compramos autos baratos. La repartija de autos baratos tuvo lugar en todos los partidos políticos. Hubo gente que no, obviamente hubo gente que, también de todos los partidos, que no quiso. Pero yo diría que la mayor parte de la gente, de los legisladores, se compraron autos baratos con esa ley especial, privilegiada y corrupta. Legisladores de izquierda, de derecha y de centro. Esa ley también fue derogada, pero tuvo una duración muy larga, como 10 o 12 o 15 años. En el año 61, hubo otra ley que se mechó en una rendición de cuentas, por la cual las personas que tenían acceso a los cargos públicos de jerarquía, entes autónomos, servicios descentralizados, ministros, diputados, senadores, todos los integrantes de esos servicios tenían derecho a jubilarse con el sueldo último que tenían, no como los pobres mortales que nos jubilamos con una especie de prorrateo de sueldos que al final se nos reduce a la tercera parte. Ellos se jubilaban con el sueldo último. Y no solamente se jubilaban con el sueldo último, sino que además, con cada aumento de sueldos que había en el presupuesto nacional, sus jubilaciones aumentaban exactamente igual. Es decir, el presidente del Banco República, que ganaba tanto, se jubila con el mismo sueldo, y cuando el sueldo del presidente del Banco República sube, también sube la jubilación del que se había jubilado. Se llamó popularmente el 383, que era el artículo de la rendición de cuentas. Eso fue en el 61, y en el 62 hubo otra cosa realmente increíble. No sé exactamente la fecha, fue en el 62. Los legisladores resolvieron votarse a sí mismos una disposición por la cual podían acceder a 10 sueldos para compra de casa. Esos 10 sueldos debían ser pagados al 3%. Ustedes me dirán, 3% anual, 12 por 3, 36, es realmente un interés bajísimo. No, se equivocan. Era el 3% anual. La deuda se pagaba con el 3% anual. Y además, cesaba en caso de muerte del legislador, y no se reactualizaba, porque en aquella época, en aquellos años, la inflación era terrible, nunca se reactualizó. De modo que los que pagaron esa casa, ese préstamo, 10 años después, no pagaban
papel moneda, pagaban moneditas porque se había desvalorizado totalmente el peso. Simultáneamente salieron pequeños agregados a esa ley absolutamente corrupta, propuestos por el legislador A, el legislador B o el legislador C, que querían ganarse las simpatías de distintas personas. Y entonces, uno propuso que el préstamo se le diera también a los secretarios de bancada, y otro propuso que se le diera a los cronistas parlamentarios, con lo cual los cronistas parlamentarios mantuvieron un prudente silencio sobre esa disposición, de las cuales poca gente se enteró. Todo eso ocurrió en este país en la década del 50 al 70. Felizmente, prácticamente todos esos privilegios mal habidos fueron derogados y ya no existen, pero existieron. Y dieron origen a un sordo rencor de la población que se concretó, se manifestó, se demostró públicamente con una serie de inquietudes sociales que todos conocemos. Yo quise plantear esto, incluso acá traje este papelito que es una copia del diario de sesiones de la Cámara, donde está esa resolución. Acuérdase a los cronistas parlamentarios registrados por la Secretaría y a los no registrados que han un préstamo equivalente tal. El señor Domenech dice: voy a hacer moción para que también se favorezca a los telefonistas, a los señores porteros y a los encargados de servicio. No se salvaba nadie acá. Artículo 2. Secretarios de los sectores parlamentarios, cronistas parlamentarios. En caso de fallecimiento, una cancelación automática. Fantástico, era fantástico. Morirse era el gran negocio. Bueno, esto lo digo a modo de planteo de lo que fue aquel momento, porque si tenemos tiempo y me toca a mí después hablar, yo voy a contar la forma en la cual la dictadura y la predictadura me perjudicó desde el punto de vista profesional. Pero pienso que antes de que hablaran los compañeros, debía plantearse claramente el porqué o cómo era la situación social y política del Uruguay en aquellos años. Si puedo después, seguiré. Señor moderador, estoy a sus órdenes. Bueno, gracias.